Festival de Globo Aerostático. Batucada por el reciclaje. Un niño booktuber. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Desde el comienzo de la historia humana hemos soñado con volar. Una de las primeras herramientas que se utilizaron para lograrlo son los globos aerostáticos. Hoy en día todavía nos fascinan con su colorido y belleza, pero sobre todo por la posibilidad de volar. Ese entusiasmo y emoción fue la que vivieron los niños y niñas de Nocitlán de Mejía, en el estado de Zacatecas, cuando tuvieron la posibilidad de asistir a un festival de globos y, por si no fuera poco, también pudieron acercarse al cielo. Me da mucha emoción porque es algo que no vemos diario y la verdad tener oportunidad de experimentar ese sentimiento, la emoción de los que los ves. Son globos aerostáticos y son de colores muy llamativos. Pues llegaron y acomodaron la canasta, pusieron la tele en el piso y la empezaron como a doblar para acomodarla. Después la engancharon a la canastilla y fueron inflándola. Tienen una mecha de fuego que hace que el fuego caliente el aire y se inflen así. Mira. Su cara. El día de ayer no pudieron volar los globos porque el clima no lo permitía, había demasiado aire. El viento tiene que estar a 7 kilómetros por hora para poder volarlos y el día de ayer estaba a 15 kilómetros por hora. Un globo necesita un equipo, por eso cada globo tiene una tripulación. Tiene un capitán que lo conduce y las personas que lo van acompañando. ¿Puedes? Agárrate del mundo. Gracias. Se siente chido cuando bajas. Pues está divertido, se sienten los pies cómo va subiendo el globo y luego miran para abajo y se miran las personas pequeñas. Cuando yo he soñado que vuelo, me siento muy, no me siento pesada, me siento como libre, siento el aire y pues nosotros no tenemos la capacidad para volar, pero por medio de un globo aerostático podemos hacerlo y tener un hermoso encuentro con las nubes y poder conocer lo que nunca hemos conocido. Como todos los años, tuvimos distintos incendios forestales a lo largo y ancho del país. Esto se debe tanto a las condiciones naturales generadas por el calor, así como por los seres humanos que con sus descuidos provocan incendios que afectan profundamente a la naturaleza. En esta ocasión, las cámaras de Vientos, noticias que vuelan, pudieron observar a personas, equipo y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que sobrevuelan la reserva de la biosfera El Ocote, en el estado de Chiapas, tanto para detectar fuego como para combatirlo. Quema y la gente lo está intentando parar la quema y hay animales que se están muriendo en la quema. Queda todo así, sin árboles. En el Ocote viven miles de especies de plantas y árboles, así como jaguares, osos hormigueros, monos araguatos, tapires, viejos de monte y más de 460 especies de aves. Creo que algunos no le hicieron ronda, como le dicen, que lo limpian a los lados.
cuando no lo limpian, si le prenden fuego, se va, entra en la montaña, la lumbre. Por suerte, al mismo tiempo que existen personas muy descuidadas, también hay quienes se ocupan y comprometen con el cuidado del medio ambiente y están más que dispuestas a luchar contra los incendios forestales que dañan los bosques y selvas de nuestro país. El 15 de mayo es una fecha importantísima para los niños y niñas en México, porque ese día celebramos a los maestros y maestras que nos enseñan en la escuela y también en la vida, tanto que decidimos preguntarles qué mensaje le quieren enviar a sus profesores. Un buen maestro es uno que sí enseña a los demás, sí explica, sí ayuda. Pues aquel que te corrige cuando haces algo malo, que te enseña. Una persona que me enseña todas las cosas detalladamente. ¿Te apoya cuando más necesitas ayuda? Pues que sea no tan enojón. Y un mal maestro es que no te da la atención adecuada que necesitas. No nos respete, que no convive con los niños. Les hace hacer trabajos pesados, no les deja ni un tiempo para jugar. Esos son derechos de niños y eso se los tienen que respetar los maestros, los adultos, los niños, todos. Yo tuve un maestro que casi siempre nos hacía lo mismo porque nos ponían los mismos trabajos y no enseñaba casi nada, se la pasaba en el celular. Que si se van a dedicar a ser maestros, que lo hagan con amor y no que lo hagan nada más por el dinero. La batucada es una forma musical que utiliza mucho los instrumentos de percusión y su ritmo es acelerado. En Nicaragua, un grupo de chicos y chicas crearon sus instrumentos con solo materiales reciclados. De esta manera, su gusto por la música se convirtió en una lucha a favor del medio ambiente. Te invito a ver este reportaje que nos comparten nuestros amigos del noticiero de Humo de la red de Guadada News for Kids. Lo otro lo que hacemos entre yo y Junior, agarramos es lavarlo, limpiarlo hasta que quede blanquito, ahorita está sucio. Después agarramos, le ponemos lo que es la cuerda, comenzamos con la primer capa del balde que comienza a este lado. De ahí la segunda capa comienza a este lado y la tercera a este lado. Hay ritmo que se puede tocar con los baldes, por ejemplo, hay música como en batería que se puede sacar en el balde y sonaría súper tuani. Alegre porque tocamos tuani, la gente viene y la gente se anima a venir. Cuando hay conciertos no se pierden porque ahí piden otra y se siente tuani. Pues para mí es un orgullo porque en verdad varios amigos me han dicho, ¿por qué tocas eso si eso es feo? Y yo digo, no, yo estoy orgullosa de lo que toco porque en verdad para mí es un orgullo eso. Porque es muy lindo y no anda haciendo cosas malas. Tenemos que ser puntual porque ya si la gente dice, míralo, el otro ya anda y tiene responsabilidad que venir. Entonces, responsabilidad, respeto, de respetarse uno contra los otros y no dar broma. Si antes era bien vaguito, sinceramente, era bien vago. Me gustaba andar solo de arriba para abajo. Desde que pusieron este grupo, desde que comenzó el grupo Quetón, desde el primer día yo estoy andando aquí. Y de la música de percusión nos vamos a las breves. Gracias a la tecnología, ahora es posible estar hasta en 7 lugares al mismo tiempo. Aunque claro, no estarás ahí de carne y hueso, sino que con hologramas que proyectan la imagen de las personas, que incluso pueden hacerlas ver mucho más grandes de lo que realmente son. Quienes están usando actualmente esta tecnología son los políticos franceses, pues dicen ellos que al estar al mismo tiempo en tantos lugares distintos, generan una imagen fuerte entre la población,
por contar con una capacidad que hasta ahora solo tenían los dioses. Lo que quizá estos políticos no se han puesto a pensar es que no importa a cuántos lugares puedas llegar, sino la cantidad de cariño con que te reciben en cada sitio. A la sección Dinos nos llegó un video con lo que piensan sobre su deporte favorito un grupo de niñas y niños que practican gimnasia. Así que, ¿qué te parece si damos un par de saltos mortales para lanzarnos a ver esta nota? ¡Que corra video! Gimnasia me sirve para entretenerme y divertirme. Fuerza, flexibilidad y seguridad. Pierdes los miedos a las cosas. Es divertida, tienes que tener valor para enfrentar tus propios elementos. Yo empecé a practicar a los 10 años y me hace muy divertido. Cuando estoy en el aire me siento como un pájaro, porque estoy en el aire. Mi mamá trabajaba aquí con mi abuelita y pues decidí que me gustaba la gimnasia desde los 3. Pensé que era algo fácil y me di cuenta que no es nada fácil practicar gimnasia. Entreno 5 horas diarias. Entreno 6 horas al día y me la paso entrenando todos los días prácticamente. Vengo a entrenar a las 7 de la mañana, a las 10 me voy a la escuela, salgo a las 3 de la escuela, luego regreso aquí a las 6 de la tarde. A todos les parece muy bien que practique porque antes de esto no hacía nada, entonces se sienten orgullosos de mis logros. Me gusta mucho y es lo que hace que logre ganar. Pues yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos. Marco es un niño de 8 años a quien le encanta leer. De hecho, es probable que si vas a una feria de libro o a una librería de la Ciudad de México, te encuentres con él escogiendo una nueva lectura o charlando con alguno de sus escritores favoritos. A partir de su pasión por leer, Marco decidió convertirse en booktuber, es decir, una persona que comenta y recomienda libros, y para ello creó su canal El Libro Segatón. Pero ya no te cuento más de él y vamos a conocerlo. Cinco, 4, 3. Toda nuestra comunidad es de personas que nos gusta la lectura y pues queremos platicarle a otra persona, pero no tenemos la manera y por eso nos grabamos y hablamos de un libro, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Marco y estoy muy contento porque por fin voy a presentar una de mis historias favoritas. Pues es que un día mi papá llegó y me dijo, ¿no te gustaría mejor grabar tu cara, así de hablar de todo lo que te gustó? Y yo pues estuve de acuerdo y ahí empezó con nuestro primer video. Hola, soy Marco, tengo 8 años. Esta será la primera vez que grabaré un video y la verdad me agrada mucho la idea de participar de esta manera en este proyecto. Pues primero compramos un libro, nos lo manda alguna editorial, yo lo leo y pues tengo una calificación del 1 al 5, 1 es muy malo y 5 es muy bueno. ¿Cómo lo podemos hacer ver en el video? Inteligente, valiente, no sé, grande. Y luego a partir de ahí hacemos un guión, ya que lo tenemos bien escrito, pues empezamos a grabar. Y ya que acabamos la grabación, normalmente mi papá edita el video, pero hay ocasiones en las que yo también le ayudo. Y después de eso únicamente queda subirlo y ya está. ¿Sospechas que alguien te copió el examen? ¿Perdiste algo y no lo puedes encontrar? ¿Quieres saber si esa niña o niño te conviene? Estás en el lugar indicado. Pues mira, a mí me leían desde muy chiquito, así como de 3 años, de cuando yo apenas estaba empezando a leer. Creo que era un libro que se llamaba El viaje de los dragones. El dragón estaba asustado. No sé si difícil, pero hay algo que sí luego me dificulta grabar y hacer esto, que es el tiempo, porque como todavía estoy estudiando el 6º grado de primaria, pues tengo que ir en la tarde y tengo un horario entre semana bastante limitado. El libro, pues obviamente pues es un canal de literatura, pero Segatón es que mi papá desde muy pequeño, como uso lentes,
pues es como un apodo cariñoso. Y pues juntando esos dos, pues ya tenemos el libro Segatón. Si no existieran los libros, yo creo que el mundo sería más así como gris, todos grises. Y yo creo que un libro es como te llena de vida, de nuevas emociones, nuevas caras, nuevo de todo, y te lleva a nuevas aventuras. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos por acá con más de Vientos, noticias que vuelan.